Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos brinda al estar aquí en su casa. Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios. Vamos al Nuevo Testamento. Amén. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 8. Evangelio de Juan, capítulo número 8. Vamos a dar lectura del verso 1 al verso número 5. Evangelio de Juan, capítulo número 8, verso número 1 al verso número 5. ¿Lo encontró? Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Verso 5 dice en la parte final: tú pues, ¿qué dices? Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos nuevamente en esta preciosa hora por la oportunidad que nos brindas al estar aquí, oh Dios amado, en medio de tu pueblo, aquí en tu casa. Suplico de antemano, mi Dios, que tu presencia lo llene absolutamente todo. Señor, acelera los pasos de tus hijos y de tus hijas que han dispuesto en su corazón venir a este lugar. Señor amado, sabemos que estamos frente también a un feriado algo largo, mi Dios, pero te suplico, mi Dios, que tu pueblo, antes de disfrutar de tu creación, disfrute también de tu presencia en esta noche. Por eso te suplico, mi Señor, que nos ayudes a traer a tus hijos para que puedan alimentarse, Señor, de manera idónea, Padre, en sus espíritus. Señor amado, disipa de nuestros pensamientos, te lo imploro, todo aquello que pudiera causar distracción. Que sea, Padre, en esta noche tu Santo Espíritu llenando todo nuestro ser. Quita toda intranquilidad. Si hay problemas, que de seguro sé que los hay, Señor, por un momento, mi Dios, ayúdanos a tener paz, y que esta palabra pueda disipar aún mi peor problema, Señor. Oh Padre, yo necesito escucharte. Yo necesito, Señor amado, una palabra. Oh Dios, la anhelo desde lo más profundo de mi alma. Señor, háblame, porque necesito, mi Dios, oír tu voz en mi corazón, en mi mente, en mi alma, Señor. Padre, lo creo, y creyendo que tú estás haciendo en este momento un milagro, Padre, desde ya conmigo, no me queda más que honrarte y darte las gracias. Señor, en tus manos me deposito, y que el Espíritu Santo nos ministre conforme a sus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo, hemos dado lectura del verso número 1 al verso número 5. Para los que han venido haciendo un poquito de estudio en este pasaje bíblico, recordará usted que el Señor había celebrado la fiesta de los tabernáculos, es decir, la fiesta de las enramadas, de las cuales sí era una festividad religiosa muy, pero muy importante. Mucha gente había visto en Jesús un ícono, sí, por encima del estándar de su tiempo. Jesús no solamente era considerado como un gran maestro, sino como un hacedor de maravillas. Muchos milagros a estas alturas Jesús había realizado. Su fama estaba bien ganada. Y
querido hermano, los hombres lo reconocían y de hecho lo seguían no unos cuantos, sino por multitudes. Este pasaje bíblico se concentra prácticamente casi en la última semana antes de hacer su entrada triunfal en Jerusalén, sí, un día domingo para poder recibir la Pascua. Es decir, que Jesús está casi próximo a unos no menos de 15 días antes de ser llevado a la cruz. Mis amados, es justamente luego de la fiesta de los tabernáculos, al día siguiente, dice la Biblia que Jesús ingresa al templo y lo hace obviamente para enseñar la palabra. No debemos de dejar a un lado lo que dice el capítulo 8 cuando menciona que cuando él fue al templo muy temprano, luego de haber venido del monte de los olivos, la escritura nos dice que una gran multitud también venía con él. Dice la Biblia en el versículo número 2, y por la mañana volvió, dice aquí, al templo, y todo el pueblo vino, dice allí, a él, y sentado él les enseñaba. Mi amado, el templo en Jerusalén era un lugar obviamente de una manera muy grande, muy apoteósico, muy glorioso, y sus instalaciones sí eran extremadamente grandes. Si usted se asombra cuando pasa por la Avenida de las Américas al ver el templo de estos denominados pares de sufrir, ¿verdad? Que es algo espacioso, grande y llamativo. El templo de Jerusalén tenía 10 veces más en cuanto a su tamaño de lo que usted podría apreciar allí, más las otras edificaciones que estaban contiguas al templo. Todo esto, mi amado, para albergar a miles y miles y miles de personas. Toda la nación y aún también los prosélitos, es decir, la gente extranjera convertida al judaísmo, venía en estos tiempos especiales de celebración para poder tener con todo el pueblo de Israel un culto especial a Dios. Ya había terminado el último gran día de la festividad de los tabernáculos y al día siguiente, si bien es cierto, la gran marea de gente había sido disipada, la gente que frecuentaba el templo por costumbre también lo era en gran número. Es justamente al otro día de la fiesta de los tabernáculos cuando Jesús, mi amado, va al templo y obviamente al tener la fama que le precedía, multitud también va con él. En el templo habían lugares idóneos para poder enseñar. No solamente lo hacían los sacerdotes, sino que también lo hacían los escribas y los fariseos. Cada uno tenía su participación y su lugar para llevar diversas enseñanzas de la palabra. Mi amado, la solemnidad era obviamente muy grande y la reverencia continuaba con ello. Pero cuando Jesús, mi querido hermano, se presenta en el templo, de seguro él desvió toda la atención solamente para sí, no porque la reclamara, sino porque la gente al saber que Jesús era un maestro diferente. Recordará usted que en alguna oportunidad alguien le dijo, dándole un reporte al Sanedrín, nunca hemos oído, le dijeron los alguaciles, nunca hemos oído a otro hombre hablar de esta manera. Claro, porque Jesús, dice la Biblia, que predicaba como quien tenía autoridad. Cuando vamos a la escritura, mis queridos hermanos, ya en el capítulo número 8, en el versículo número 3, dice la escritura, ya esto dentro del templo, que los escribas y los fariseos se habían unido para crear una situación sumamente incómoda. Cosa curiosa con la narración que se va a tener. En el versículo número 3 nos dice, escribas y fariseos trajeron una mujer sorprendida, dice allí, en adulterio. Ahora, esto, mi amado, tiene que ser visto de una manera muy, pero muy tinosa, como para poder ver hasta dónde, si en este caso, los sectores religiosos abordaron a Jesús, pero con mucha maña, con mucha, diríamos así, con mucho tino, pero en cuanto a lo perjudicial. Jesús estaba enseñando muy temprano desde la mañana en el templo, pero los escribas y fariseos, díganme, no lo sé, pero ¿cómo pudieron dar con una mujer que estaba en adulterio? No lo sé, es como que alguien aquí me diga, pastor, y en este momento yo sé que alguien está cometiendo adulterio y vamos para que lo sorprenda con las manos en la masa.
No lo sé, pero en mis años que tengo como pastor, nunca me han podido dar dicha referencia como para decir, venga en este momento que lo va a encontrar con la botella en la mano. Sí, hablando de diversos tipos de pecados. Pero, mi amado, estos se dieron o se fraguaron de tal manera, concertaron de tal manera el suceso de que es como que si lo hubiesen estado esperando. Y obviamente, al encontrarlo, mi amado, si no tardaron 2 veces en ir a ver a quien había cometido el adulterio. Luego diremos cuáles son los antecedentes propios de este suceso. Pero es menester considerar, mi querido hermano, tal cual como también lo declara la Escritura, qué es lo que se hacía cuando alguien era sorprendido en este tipo de pecados. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, acompáñeme por favor. Quisiera ir al libro de Levítico capítulo número 20. En el libro de Levítico capítulo número 20. Dice el Señor en el versículo número 10, libro de Levítico, capítulo número 20, verso número 10, dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Si un hombre, ¿lo tiene? Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, dice allí, indefectiblemente serán, ¿qué dice? Serán muertos. Sí, el adúltero y la adúltera, dice allí, indefectiblemente, es decir, que no habrá razón para que no se lo lleve a cabo, es decir, que tendrá que ser así. Ambos deben de ser eliminados, ambos deben de ser muertos. Ahora, cuando vamos a la Escritura, si retomamos Juan capítulo número 8, a Jesús le llevaron a una mujer sorprendida, dice la Escritura, en adulterio. Versículo número 4. Y allí le dijeron, recordando más o menos el panorama, Jesús está sentado enseñando en el templo. Si la multitud está delante de él escuchándolo, fariseos y escribas irrumpen obviamente lo que Jesús está dando como reflexión, irrumpen abruptamente llevándole consigo a una mujer ya de por sí, me imagino, en esas instancias totalmente ultrajada, totalmente ya golpeada. Porque una mujer cuando era sorprendida en esto, mi amado, desde ya la iban, como diría cualquiera, suavizando a punta de maltrato y golpe, para prepararla para la muerte. Mi amado, y esta mujer es básicamente traída y lanzada delante de Jesús. Y allí dice en el versículo número 5 que los acusadores, hablando de escribas y fariseos, le dicen al Señor diciéndole, y dice aquí, versículo número 4 al 5, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, le dice allí, sí, en este caso quien los representaba en la parte religiosa. Tú pues, le dicen a Jesús, ¿qué dices? Es decir, ¿qué tienes tú que argumentar de esto? Aquí hay 2 cosas que hay que resaltar. La primera, escribas y fariseos sabían quién era Jesús. Y esto me refiero, mi amado, a lo que Jesús era delante de las masas. Jesús era un hombre muy compasivo, ante todo. Jesús se había dado a conocer como un hombre, obviamente en su tiempo, que sabía tener misericordia de aquellos que venían a él, en gran perjuicio. Jesús siempre fue conmovido en su corazón para tener compasión de la gente. Yo sé que se escucha de pronto algo mal decir lástima, pero hay gente que posiblemente malinterpreta el término. Hay gente que dice, a mí no me gusta que me tengan lástima. Amado, obviamente, si no te gusta que la gente te tenga lástima, no te prestes o no caigas en una situación deplorable, ¿sí? Pero si tú caes en una situación deplorable, de seguro atraerás miradas y la gente va a sentir qué cosa por ti. Lástima.
más allá de si le quiere cambiar en este caso el sinónimo, sí, a la palabra. Lástima, misericordia, compasión viene siendo casi que lo mismo. Ahora, Jesús en su ministerio fue marcado por la compasión hacia las personas. Cuando veían multitudes que no habían comido, el Señor fue movido a misericordia y sació la necesidad de la gente. Cuando el Señor veía personas que habían perdido seres queridos, cuando vio a una madre que llevaba a enterrar a su hijo en un féretro, Jesús fue movido a misericordia. Cuando el Señor, mi amado hermano, en algún momento, si también vio, mi querido, cómo el hijo de un noble estaba al borde de la muerte, tuvo compasión también. Cuando le dijeron que el siervo del centurión había muerto, que no moleste más al maestro, mi amado, Jesús tuvo compasión. Ahora, Jesús, mi amado, fue remarcado por este identificador, como un hombre sí compasivo. Ahora, los fariseos y los escribas sabían, entre comillas digo esto, este talón de Aquiles que tenía Jesús. Ellos decían, Jesús no es de aquellos que se levantará para ordenar que maten a alguien. Jamás haría eso. Eso por un lado. Por otra parte, mi amado, sí, también se podía considerar que Jesús era un guardador, por así decirlo, sí, de la palabra. Ellos sabían que Jesús era un maestro por excelencia de la palabra. Y como tal, no podía pisotear o no podía pasar por alto lo que la ley decía. Él era considerado como lo que ellos dijeron, no sé si en tono burlesco o simplemente como para remarcar lo que ellos querían oír. Ellos le dicen a Jesús en principio de diálogo, maestro, le dicen. En pocas palabras, rabí. Si dinos tú que conoces la palabra, si esta mujer ha caído en adulterio y la ley dice que hay que matarla, que hay que apedrearla, dinos, ¿qué dices tú? Ellos sabían que con esta situación Jesús estaba expuesto. Sí, dentro de esa exposición, mi amado, habían dos resultados para este problema. Uno, llevar a la muerte a una mujer, obviamente que había caído en adulterio, y la ley la respaldaba. Y por otro lado, dejar absuelta a la mujer. Y de una u otra forma Jesús interceder para decir, pobrecita, no la maten, denle en otra oportunidad. Si Jesús tomaba esta última postura, yo le aseguro que perdería toda credibilidad en cuanto a su distinción como maestro. Porque cualquier judío diría, Jesús sabe la ley y la pisotea pasándola por alto. Y si la mujer moría, Jesús también se desacreditaba en cuanto a tener compasión por parte de él hacia las almas que están en sufrimiento. Diría cualquiera, qué malo Jesús. ¿Cómo es posible que hayan dado muerte delante de él, que es compasivo, a alguien que, si bien es cierto, es pecador, pero algo debió haber hecho Jesús? En ambos lados, en ambos extremos, Jesús está muy mal parado. Pero claro, decía yo en otro culto, pero ellos no estaban frente a un maestro ni frente a un hombre. Ellos no sabían que estaban frente al Hijo de Dios, el autor, sí, de esta palabra. Frente a esto, mi amado hermano, los escribas y fariseos dan detalles que obviamente Jesús sabe que son así, pero también sabe y reconoce que se ha transgredido la ley. Los fariseos y los escribas eran expertos en reconocer la ley, pero ellos, al querer emitir una sentencia, habían inobservado aspectos cruciales de la ley. Ahora, quiero argumentar algo de acuerdo a la misma ley del Señor. Primer punto, ¿en qué condición está la mujer? Está, mi amado hermano, si usted regresa conmigo al versículo número 4, ella ha sido sorprendida, como lo dice la Escritura, en el acto mismo del adulterio. La pregunta es, ¿ella era una mujer casada? ¿Qué piensa usted? ¿Sí? Le doy esa pauta. Segundo, cuando usted leyó
el Levítico 20, número 10, la Biblia dice que ella tenía que indefectiblemente, si acaso ese era el caso, ella tenía que morir de manera inevitable. Como lo dice Levítico 20, número 10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora, le doy un dato adicional, que no lo dice la palabra, pero sí lo dirá los textos, diríamos, históricos orientales en cuanto a la cultura hebrea. Toda persona que había cometido adulterio, mi amado hermano, tenía una forma de morir muy peculiar, de acuerdo a la costumbre, no en cuanto a la ley. Sí, por lo general se daba muerte a los involucrados en adulterio por medio de la estrangulación. ¿Sí? Un dato curioso, se mataba a las víctimas, sí, estrangulándolos. Sí, es decir, llevándose sobre ellos ahorcamiento. Sí, mi querido hermano, esa era la costumbre para matar a los adúlteros. Pero ellos no piden esto de acuerdo a las costumbres, no a la ley. Ellos piden conforme a la ley que se los mate por apedreamiento, o lo que es igual, lapidación. Ahora, ¿cuándo alguien moría por lapidación? ¿Cuándo? ¿Bajo qué aspectos? Cuando vamos a la escritura, de aquí vemos las incongruencias legales que ellos quieren utilizar para que Jesús tome una decisión. Cuando uno va al libro de Deuteronomio, capítulo número 22, venga conmigo y lea detenida o cuidadosamente el verso 22 al versículo 23 y 24. Deuteronomio, capítulo 22, verso 23 al verso 24. ¿Lo tiene? Deuteronomio, capítulo 22, verso número 23 al 24. ¿Ya lo encontró? Dice allí el Señor: si hubiere una muchacha virgen, ¿lo tiene? Si hubiere una muchacha virgen desposada. Ahora, usted entiende, de acuerdo ya a otros estudios, que una muchacha desposada o que era pedida en matrimonio era considerada ya desde ese momento, que lo aceptaba como que si estuviese ya, ¿qué cosa? Casada, pero todavía no se había concretado, ¿qué cosa? La unión conyugal, pero ya estaba considerada como que si lo estuviera. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno, hablando de cualquier hombre, la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y allí, solo allí había esta sentencia, de la cual escribas y fariseos que quisieran aplicar con esta muchacha. Dice la escritura: los apedrearéis y morirán. Amén. Los apedrearán y allí morirán. Ahora, ¿cuáles eran las condicionantes para matar a alguien por apedrada? Que estuviera desposada, y obviamente bajo esa condición, si alguien tuviese relación con ella, entonces ambos eran, mi amado, entregados a la muerte obviamente para que mueran, valga la redundancia, pero por medio de la lapidación. Ahora, si acaso los escribas y los fariseos, yo no creo que se hayan pasado por alto este asunto. Yo creo que esta muchacha no era una prostituta, posiblemente no. No era una mujer de la calle, no era alguien que de pronto se dedicara al ejercicio de la prostitución. Mi amado, pero quiero creer por medio de los aspectos que sí se dan a saber en la escritura, en Juan capítulo 8, es que esta mujer posiblemente era una virgen. Pero claro, estaba desposada, y obviamente también, si no podemos dejar a un lado aquello, había caído en adulterio bajo esas condiciones. Ahora, lo curioso de este acontecimiento es que también cuando ellos traen a esta mujer a Jesús, mi amado, se olvidan, entre comillas, de llevar también ¿a quién? Al hombre. Se olvidan de llevar al hombre. Porque para que haya sido, no lo sé, mi amado, pero si usted pesca infraganti,
cuando se comete una acción tan deplorable como esta, estaría de más no dejar pasar por alto que para poder cometer adulterio, alguien tiene que estar también allí. Sí, es decir, debe de haber otro elemento dentro de la consumación del pecado. Debe de estar la mujer y el hombre o el varón. O viceversa, si encuentran al varón en adulterio, en el mismo acto también debe de estar la mujer allí presente. Pero escribas y fariseos, insisto, a sabiendas se pasan por alto un sinnúmero de detalles de la ley. Pero quieren ejercer, obviamente, la ley con todo el peso del rigor, pero pasándose por alto detalles sumamente importantes. Los dos tenían indefectiblemente que morir. Y segundo, ambos tenían que morir por lapidación. Jesús, mi amado, insisto, Él sabe al detalle todo lo que está pasando. Y Él sabe el por qué se ha presentado esta situación en el templo. Cosa curiosa también, una mujer caída en adulterio juntamente con el hombre jamás deberían de ser llevados al templo. Porque esto implicaría que ellos contaminarían lo que Dios había consagrado. El juicio tenía que ser llevado a cabo a la puerta de la ciudad. Jamás introducirlas en el templo. Muchas cosas se quebrantaron cuando quisieron llevar a cabo este pseudo juicio. Muchas cosas, diríamos así, se pisotearon. Pero obviamente Jesús sabía por qué lo hacían. No tenía, diríamos, importancia el cómo, sino que Jesús resuelva la problemática. Tanto así que cuando uno lee en el versículo número 6, allí, mi amado, el evangelista declara algo que usted y yo ya sabemos. ¿Qué cosa? Léalo, por favor. Juan capítulo 8, verso 6. Ajá, recuerde esto. Mas esto decían, dice la Biblia, tentándole. Yo ya di en su debido momento una predicación, una enseñanza con respecto a la palabrita dokimazo. Usted creo que ya la reconoce si la escucha. ¿Sí se recuerda? El término dokimazo y el término masa. Si ambos, uno lo dice en el griego, otro lo dice en el hebreo. Si masa en el hebreo y dokimazo en el griego. Ambos significan una sola cosa. Tentar. Sí, tentación. Mas sin embargo, en la primera palabra, masa en el hebreo, esto significa, mi amado hermano, ojo con esto. Esto significa poner a prueba. Poner a prueba. Mientras que dokimazo significa incitar a pecar. Esta incitación de los cuales se dice en el versículo 6, mas esto decían tentándole, es decir, induciendo a Jesús, ¿para qué? Para que peque. ¿Por qué? Porque si él, mi amado, daba un mal juicio, todo su ministerio, por lo menos como maestro, se le vendría al suelo. Segundo, mi querido hermano, si él hacía un buen juicio en cuanto a la ley, él se desacreditaba conforme a la humanidad. Decir, está bien, es uno más de los jueces, pero no tiene compasión de los hombres. O por lo menos diría cualquiera, sí es verdad que ayuda, pero cuando quiere volverse un tigre, se come a la presa. Mi amado hermano, Jesús no se iba a prestar para este juego. De hecho, cuando le presentan el caso, si usted ha sido un poquito diríamos así, juicioso en la lectura, mi amado, dirá en el versículo número 7, si viene conmigo y lee este pequeño detalle, dice el Señor, y como insistieran en preguntarle. Ojo con esto. Cuando a Jesús se le lleva a esta mujer y ellos obviamente le hacen este tipo de declaración, Jesús, como diría mi gente, como diría la juventud, no les parabola. Sí, vienen escribas y fariseos, la multitud está allí y Jesús se detiene, y cuando los ve y le comienzan a hablar, mi amado, Jesús como que no era ni con él. Porque inmediatamente cuando ellos vienen a hablarle, él inmediatamente se pone a escribir en el suelo. Ya vamos a hablar acerca de eso en un momento.
Jesús, mi amado, no les parabola y comienza a escribir con su dedo en el suelo. Y ellos están allí y posiblemente le dirán una vez, otra vez y otra vez. Recuerda que en el versículo 7 dice, como insistieran, así como cuando usted en casa, sus muchachos le insisten por un permiso. ¿Cuántas veces te lo tendrán que decir para que tú le respondas? No, dependerá de tu paciencia. Pero cuando un muchacho quiere algo, está que friega desde la mañana hasta la tarde, ¿verdad? Dame permiso, dame permiso. Y tú a veces ni le contestas, ni los miras. Y si algo les dice, sigue barriendo, sigue haciendo la tarea, ¿verdad? Pero tanto insiste que, a ver, ¿qué es que quieres? Lo que te dije desde tempranito. ¿Me vas a dar permiso o no me vas a dar permiso? Claro, cuando uno quiere escaparse de esa responsabilidad, como padre, dile a tu papá. ¿Sí o no? El papá que es mejor torero que la mamá. Yo no sé lo que diga tu madre. Y así la pelotita cambia de cancha rápidamente. Mi amado, Jesús obviamente hace lo mismo. Jesús no les responde. Se queda callado como que no es con él el asunto. Claro, si en ese momento cuando él está allí escribiendo, muchos fariseos, se lo aseguro que muchos fariseos y escribas debieron haber dicho en su corazón, es que no sabe cómo resolver el problema. En esto lo cogimos a Jesús. De esta camisa nadie lo salva. De esta camisa de fuerza nadie se la quita. O responde o responde. Pero insisto, ellos no sabían que estaban allí puestos de pie frente al autor de la Biblia. Cuando vamos a la escritura, mi querido hermano, luego de todo esto que se ha dicho, es menester considerar lo que hace Jesús. Mas esto decían tentándoles para poder acusarle, verso 6. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahora, este es el primer registro en la Biblia de la cual se dice que Jesús escribía. ¿Sabía usted eso? Claro que tenía que saber leer y escribir, por supuesto. Pero es el primer texto en la Biblia con respecto a esta circunstancia en particular en que se nos dice que Jesús escribía. La pregunta de muchos a lo largo de todos los tiempos es, ¿qué cosa estaba escribiendo Jesús? Cuando me lo dicen así, pastor, dígame, ¿usted sabía qué cosa escribía? Yo le voy a decir, ¿qué voy a saber yo si yo no estaba allí viéndolo? Y si la Biblia no lo dice, peor todavía. Sí, hay cosas en la Biblia que están allí, pero que no necesariamente porque estén allí, nosotros la podríamos llegar a saber. Ahora, esto tampoco es un secreto, porque si algo escribía Jesús, recuerda que comienza a hacerlo delante de los escribas, delante de los fariseos y también delante de la gran multitud. Todos los que estaban allí estaban viendo lo que él estaba escribiendo. Por supuesto que sí. Hay quienes han podido argumentar algo con respecto a este pasaje bíblico, con respecto a qué es lo que escribía. Aún todavía no se lo digo, yo tampoco lo sé, le cuento. Sí, pero le voy a dar cierta referencia de acuerdo a textos, sí, ajenos a la Biblia, pero que creo que aportan favorablemente a ella. Cuando seguimos, mi amado hermano, en el versículo número 7, dice el Señor, y como insistieran, ¿lo tiene? Verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó. Es decir, mire que él estaba al inicio en el versículo número 2, ¿cómo estaba Jesús en cuanto a postura física? Él estaba en postura física, estaba sentado. Luego se inclina para escribir en tierra y allí se queda. La gente está que les habla y le habla, fariseos le hablan y Jesús trata de hacerse el desentendido. Pero aquí en el versículo 7 dice la Biblia, y como insistieran en preguntarle, les dijo, se enderezó. Sí, no es que se paró, sino que diríamos que se pasó de la posición de inclinado a enderezarse, viéndolo frente a frente, y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero
en arrojar la piedra contra ella. Ahora, vamos a entrar obviamente en ciertos detalles, ¿sí? ¿Qué es menester de resaltar en este texto? ¿Quiénes insistían, primeramente, en que Jesús emita un criterio final para resolver este problema legal frente a un pecador? Obviamente los testigos. ¿Quiénes habían descubierto a la mujer en adulterio? ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. No digo todos, pero por lo menos unos cuantos de ellos habían, como quien dice por allí, golpeado la puerta y habían visto de manera ocular que estaban en la cama. Estos eran los más interesados y de hecho me imagino que fueron los promotores de pararse frente a Jesús a decirle: hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto de adulterio. Cuando vamos al capítulo número 17 del libro de Deuteronomio, quiero por favor que si me acompaña esa lectura. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 17. ¿Lo tiene? Deuteronomio, capítulo número 17. ¿Lo encontró? Dice el Espíritu Santo lo siguiente, versículo número 7. Esto era o formaba parte, sí, de la ley a la hora de sancionar al pecador. Sí, Deuteronomio 17, verso 7. La mano, ojo con esto, la mano de los testigos. Ojo con esto, la mano de los testigos caerá primero sobre él ¿para qué? Para matarlos. Y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Este era el orden para llevar a cabo la sanción. Que quien descubría el pecado era el primero en agarrar, en este caso, ¿qué cosa? La piedra y arremeter contra los culpables. Ese era el orden de acuerdo a la ley. Los testigos, mi amado hermano, eran la primera fila, por así decirlo, presencial y de participación para poder arremeter contra la adúltera. Claro, insisto, Jesús sabe que todo esto que se está haciendo es simplemente un teatro, un show que no cumple, obviamente, muchos cánones bíblicos como para poder llevarlo a cabo. Primer punto, no está el adúltero. ¿Quién lo dejó libre? ¿Sabe quién? Los mismos testigos. La mujer tenía grandes prejuicios en la sociedad oriental, en la sociedad judía. Se decía de la mujer en aquel entonces, mi amado hermano, y esto como normativa general, de que como ella había sido la que había engañado a Adán, ella era la que provocó todo el desastre en el huerto del Edén. Y eso a la mujer la ponía en un sitial muy por debajo, del hombre. A ella se la tildaba como la responsable de la caída del hombre. Sí, ni la culebra era tan menospreciada como lo era la mujer. Mi amado, esta situación, este prejuicio hizo que ella perdiera posición dentro de la sociedad judía. Y claro, si a esto se le añade el tan conocido machismo, mi querido hermano, el hombre que fue sorprendido dijo: no sé ¿qué me hizo esta? Creo que me engañó como la serpiente, así que por favor, llévense al diablo delante de mí y déjenme volver a mi hogar. Y el hombre salió bien parado de todo esto. ¿Cuánta gente, mi amado, de la misma forma trata de evadir la responsabilidad cuando obviamente se ha embarrado de una situación como esta? Adulterio. Mucha gente, mi amado, sale bien airada, pero también, mi amado, todo dependerá con qué tipo de ojos usted quiere ver la problemática. Y aquí sí quiero resaltar un aspecto propio dentro de este caso en particular. Hay pecados, mi amado hermano, que son obviamente, son considerados como pecados o faltas graves. Y yo sé,
Para Dios que no hay una falta grave o una falta menos grave. Para Dios pecado es pecado y punto. Pero sí, no podemos tampoco desentendernos. Una cosa es decirle al cobrador que viene con la factura, sí, a querer que se le pague. Y usted dice, manda a decir, dile que no estoy. Y usted está allí, pero le da vergüenza dar la cara, por decir, para poder evadir esa responsabilidad. Y otra cosa es caer en adulterio. Usted dirá, ah, no, el que cae en adulterio es más grave que aquel que le miente al cobrador. Bueno, en términos generales no lo es, porque ambos han pecado. Amén. El uno mintió y el otro cometió adulterio. Pero en cuanto a gravedad, claro, el adulterio es considerado como uno de los pecados, diría como lo digo siempre, tomando las palabras de mi mamá. Sí, mi amado, es un pecado mortal con rabo. Es un pecado donde se involucra el cuerpo. Ya en las cartas del apóstol Pablo en Corintios dirá que aquel que fornica o comete adulterio contra su propio cuerpo peca. Y es una falta gravísima porque ofende al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Es como que el templo del Espíritu Santo va y se acuesta con alguien que no es su esposo o su esposa. Quiero que entienda esta gravedad. Si usted le ha permitido al Espíritu Santo que more en su cuerpo, amén, y luego va y se acuesta con una prostituta, usted se une con ella y ambos son una sola carne. Ahora, si quiere corroborar esto, mi amado, venga a la Escritura, por favor. Acompáñeme a las cartas del apóstol Pablo. Venga conmigo a Corintios, si no me falla la memoria. Dice el Señor, en el capítulo número 6, ¿lo tiene? Primera de Corintios, capítulo número 6, versículo número 15, dirá allí el Espíritu Santo lo siguiente. ¿Lo encontró? Primera de Corintios, capítulo 6, verso número 15. Dice el Señor, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Sí? Dirá, ¿y cómo es posible que eso se pueda llevar a cabo? Dice, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es decir, el que tiene vida marital con una ramera, con una prostituta, o más allá de que sea o no prostituta, el que tiene unión carnal con una mujer, o a su vez con un hombre, es un cuerpo? Sí, dice allí, ¿con quién? Con ella. Es decir, como que quedan unidos, presos el uno del otro. De allí que el pecado de adulterio o fornicación es uno de los pecados que más lastre tiene. Ojo con esto. Sí, ¿a qué me refiero con más lastre? Es porque cuando uno se une con otra persona que no es su mujer o que no es su marido, mi amado, tiene una atadura no solamente física, sino también espiritual. Ese es el agravante de un pecado de carnalidad como este. Cuando alguien se une carnalmente con alguien que no es su mujer o que no es su esposo, no solamente ha unido su cuerpo, sino que se une con un espíritu con ella. La ley de Dios se cumple cuando dice que al unirse ambos serán una sola carne. Y no se refiere al soma, al cuerpo, se refiere al ser, al alma. Cuando nos dice pues la Escritura en el versículo número 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, hablando de la Escritura, los dos serán una sola carne. Amén. ¿Cuál es el resultado final de todo esto para poder salir librado? Mi amado, dice en el verso número 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y quiero dejar el verso 17 al final, del cual dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo mismo podría pasar con una ramera. El que se une a una ramera, un espíritu también es con ella. De allí que los pecados de adulterio o de fornicación, mi amado, tienen como agravante el que usted queda preso. Por eso usted dice, pero no la puedo olvidar. La veo hasta en la sopa. Después dicen, es que ya sé lo que pasa. Me ha brujeado. No, no lo ha brujeado. Usted, claro, sin saber la escritura, ha incurrido en que su espíritu sí se ligó con el espíritu de ella. Y viceversa. Usted dirá, hermano, pero yo creo que es una bruja. No, no es una bruja. Usted, mi amado, ha trascendido, ¿sí?, sobre la palabra a que esto se haga, ¿sí?, se haga real, en este caso en su vida y en la vida de esa otra persona. Se une como que si estuviesen, si, digamos, si hablo de un niño en el vientre, como que si estuviesen en una misma, en un mismo vientre ambos. Mi amado hermano, esto obviamente es un gran misterio de Dios, pero es un misterio que Dios lo ha resuelto para nosotros en cuanto al estar ligados con Él en fe en Cristo Jesús. Ahora bien, el pecado de adulterio de esta mujer ha sido conllevado, ha sido llevado a cabo, pero insisto, no está el hombre allí. Jesús sabe que se han pisoteado muchos aspectos con respecto a este juicio en particular. Cuando volvemos a la escritura, mi querido hermano, luego de haber leído también en parte de Deuteronomio 17, verso 7, mi amado, allí están los testigos, escribas y fariseos listos para apedrearlo. Versículo número 7 en la parte final nos dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sabe lo que implica esas palabras de Jesús? Es que ellos estaban allí ya con las piedras, ¿en dónde? Ya las tenían en las manos. Ellos no dudarían en hacer uso de esto. Ellos de por sí ya sabían que la ley les daba todo el aval. ¿Para qué? Para arremeter contra la mujer. Ahora, en el verso 8, cosa curiosa, repite algo que decía el verso 6. ¿Qué cosa? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. ¿Qué cosa? En tierra. Unos dicen que escribía, apunte si quiere apuntar, unos dicen que escribía Deuteronomio 22, verso 23 al 24. ¿Qué fue lo que se leyó allí? ¿Se recuerda? Yo se lo digo para recordarlo nada más. Si una muchacha virgen desposada con alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y allí los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, es decir, no pidió auxilio, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Muchos dicen que esto escribía, como tratando de decir, ¿y dónde está el joven para que lleven a cabo este juicio? Muchos dicen que eso se escribía. Otros, de acuerdo a un texto y de hecho creo que es válido poderlo comentar. Hay un texto conocido como el Mishnah, un texto histórico escrito por un historiador hebreo. Dice que lo que Jesús escribía no era Deuteronomio 22, verso 22 al 23. No. Dice que escribía en ese momento en tierra los pecados de sus acusadores. ¿Qué? Sí. Jesús escribía en tierra los pecados de cada uno de sus acusadores. Cosa que al verlos escritos, es decir, al verlos publicados, fueron redargüidos en sus conciencias. ¿Qué es
lo que usted quiere creer? No sé. ¿Se quiere quedar con Deuteronomio? ¿Se quiere quedar con lo que dice el comentarista de este libro denominado el Mishnah? Que era, insisto, un libro de historias hebreas de este acontecimiento. Algo es seguro, sin importar qué es lo que escribió el maestro allí. Mi amado, lo que él escribía redarguyó la vida de los acusadores. Ahora, quiero hacerte ver o considerar algo. Siempre cuando tú pecas, habrá alguien que está allí para acusarte. Amén. Eso forma parte, nos guste o no, parte de nuestro desarrollo en esta retorcida sociedad. La leña del árbol caído. Sin importar, mi amado hermano, qué tan grave o qué tan sencillo sea tu falta. Nunca faltará alguien de los tuyos posiblemente o de los que están distantes a ti pero que te conocen, de que harán de ti maximizar tu falta. De hecho, es fácil agravar la falta de otro y minimizar la falta propia. Puede ser que tu falta sea la falta de él, pero la de él, bajo la óptica de otro, será la tuya más grave que la que él hizo. Dirá cualquiera, un ejemplo. Sí, es verdad, yo me acosté con esa mujer, pero yo soy soltero. Pero él se acostó con ella, pero él es casado. ¿Y qué? No es lo mismo. Ambos cometieron un acto vil. ¿Y ambos qué cosa hicieron con su cuerpo? ¿Qué hicieron con su cuerpo? Lo degradaron hasta lo sumo. Mi amado hermano, no te extrañe esto. Cuando tú pecas, siempre habrá alguien que te señalará y te condenará por tu pecado. Dijo una vez una hermana, bástame con el diablo para que me lo recuerde. Y es verdad, él es el gran acusador de nuestras almas. Pero también debes de saber, mi amado hermano, y no es que quiero tampoco desmerecer las acciones que podamos hacer, sean buenas o sean malas. Mi amado, si hacemos algo malo, nosotros somos los causantes de que la gente hable. Amén. No podemos tampoco virar la página tan fácil y decir no ha pasado nada. No. Si tú pisoteas, obviamente, tu propio cuerpo, pisoteas la obra o la labor del Espíritu Santo que Él ha hecho en tu cuerpo, mi amado, tú mismo has dejado la puerta abierta para que la gente te tire piedras. Sean estas simbólicas o figurativas. Hay mucha gente que diría, tírame una piedra, pero cállate la boca. Y ya no me sigas destruyendo más delante de las gentes que me conocen. ¿Sí o no? ¿Qué es más fácil recibir? ¿Una pedrada o que a cada lugar donde tú vayas te lleven allí un megáfono diciendo, y el que va a entrar cayó en adulterio? Por la misma va entrando y por la misma va saliendo. Dirá, qué vergüenza. Mi querido hermano, estos hombres obviamente hicieron una ridiculización tremenda para esta mujer. No digo, porque no quiero, mi amado, tapar el sol con un dedo. No digo que lo que ella hizo no hubiese sido digno de muerte. Por lo menos por la Biblia, de acuerdo a la ley, lo era. Amén. Tampoco quiero minimizar tu falta. Si lo que tú has hecho es algo grave, mi amado, de acuerdo obviamente a ese nivel de gravedad, estará también el nivel de tu sanción. Si le quitas la vida a alguien, la Biblia dice, no matarás. Y si tú tomares la sangre de un hombre, mi amado, esa sangre será demandada con tu sangre también. Amén. Si tú cometiste algo deplorable, es evidente de que esa falta no quedará libre en este caso de sanción. El hombre que pecare o el alma que pecare, dice la Escritura, esa también morirá. Amén. Jesús era consciente de esto. Pero claro, insisto, a Jesús le lleva en este caso algo difícil, no imposible, pero difícil de resolver. Pero él no podía tampoco, hablando de Jesús, no podía perder la perspectiva de la palabra que él mismo le había dado a los hombres. Él no podía poner en menos la palabra. Él no podía poner en menos la ley. Él sabía lo que la ley decía. Y él sabía que la mujer, sí es verdad, era culpable.
y la sanción debería de ser llevada a cabo. Él no se desenfocaba del asunto. Pero claro, Jesús tampoco iba a caer en la provocación del momento. Y eso es importante, mi amado, contemplar, ¿sí? Aprendiendo del carácter de Jesús. Puede ser que a tu vida, ¿sí?, te lleven casos como estos. La pregunta es, ¿cómo tú los podrías tratar? Pongámonos en otro escenario. Aquí tenemos que sacar, por lo menos bajo todos los ángulos de estudio, qué poder hacer si acaso alguien te dice, mira hermano, dime tú, ¿qué hago con este? Lo encontré infragante y llevándose el dinero de la caja chica. Y en las normas de la empresa dice que es despido inmediato. Y te lo consultan a ti. Pregunto, ¿cómo tú resolverías? ¿Qué dirías tú? Bueno, compañerito, yo le ayudo a desalojar su puesto. ¿Cómo resolverías tú? Allí, mi amado, es donde justamente se puede romper el hilo por el lado más flaco. ¿Cómo poder intervenir en cosas como esto en la vida cotidiana? A veces vienen a ti otros vienen a ti. No posiblemente con el dinero de la caja chica, vienen otros a pedirte un consejo y te dicen, amiga o fulana o pariente, mira, descubrí a mi marido que tiene un mensaje hablándole cosas inapropiadas a otra mujer. Y tú te enteras de eso. Posiblemente no te lo digan para tentarte, pero ellas te lo dicen buscando un criterio razonable. Un criterio equilibrado porque saben que eres cristiana. Y que como lo eres, sí, ellos aducen de que tú tienes una perspectiva superior a la que ellas pueden tener porque están ofuscadas por la situación de incomodidad que están viviendo. ¿Cómo tú resolverías el asunto? ¿Qué dirías? ¿Cómo aconsejarías? ¿Qué dirías? De verdad, en este mismo momento, coge la ropa, pónsela en una funda de basura y mándalo a la calle y cámbiale la chapa de una vez al candado. Así somos, le cuento, en la gran mayoría de los casos. Somos como los fariseos y las escribas diciéndole, y mira, y la ley dice que hay que botarlo de la casa. Y la ley dice que hay que despedirlo. Y la ley dice esto, y la ley dice lo otro. Todo hasta que te toca a ti. Siempre sobre el juicio, Jesús misericordia. ¿Cómo resolver este tipo de litigios? Insisto, Jesús tenía que estar a la altura como para defender la ley y defender también su ministerio. Él no se iba a prestar para estos juegos. Y es allí, mi amado, donde el Señor lanza la palabra y escribe en tierra. Y ahora, aquí hay algo sensato que yo te quiero dar como un consejo bíblico. Y me quiero concentrar en el texto que he leído. Cuando tengas preguntas difíciles de resolver o de contestar, amado hermano, escribe en tierra. ¿Qué? Ojo con esto. Cuando vengan cosas a tu vida difíciles como estas, no te olvides de escribir en tierra. ¿Qué es lo que quiero decirte? Mi amado, tú eres hecho del mismo polvo del hombre que ha pecado. Mañana más tarde, la víctima o el culpable puede ser tú. Que robó, mañana puedes robar tú. Yo, jamás. Pregúntale si el que lo hizo por primera vez pensó un día estar robando. No quiero defender lo indefendible, Mire que le he dado pautas. ¿Sí? Y dentro de esas pautas, mi amado, si se ha pisoteado la ley, de acuerdo a la ley, hay una sanción para ello. Pero no te olvides de escribir en tierra. Recuerda que del polvo somos y al polvo volveremos. Recuerda que con la misma vara que mides, serás medido. Posiblemente no lo hagas tú, o la falta
tú nunca la hayas practicado o hayas incurrido en ella, pero puede ser que mañana más tarde un hijo tuyo incurra en esa falta, en esa misma falta. La pregunta es, ¿cómo quisieras que traten a tu hijo que ha caído en el pecado que hoy por tú estás demandando la cabeza? ¿Me entiende? Nunca te olvides de antes de emitir un criterio de juicio, que a la verdad no deberías, porque solo uno es el juez. Primero, escribe en tierra. Así como la expresión nuestra que dice, toco madera. Expresión típica nuestra como para decir, a mí también me puede pasar, ¿ah? No es que quiero tirar, mi amado hermano, posiblemente por la borda los valores o la educación o la moral, pero hay gente que posiblemente se guardó toda una vida para no dar un mal ejemplo, pero en un abrir y cerrar de ojos se ve involucrado en algo totalmente lamentable. Y uno ahí asombrado se acerca y le pregunta al que ha caído, pero ¿cómo es posible? Pero si tú estuviste siempre guardando la línea, guardando los parámetros, dice, no sé, a la verdad me dejé llevar y me arrepiento de esto. Nunca lo había hecho y ya que lo he experimentado, nunca más lo voy a volver a hacer. Y allí tú como víctima dirías, quisiera que me den una... Amén. Yo sé que es difícil alabar a Cristo bajo estos términos, pero, mi amado, Dios demanda en su palabra que juicio sin misericordia se hará aquel que obviamente se es sometido a juicio y no ha tenido misericordia. Recuerda aquel hombre que había defraudado a su Señor y que había, mi amado hermano, sido perdonado por una gran deuda que a él tenía. La Biblia dice que su acreedor, viéndolo, tuvo compasión y le dijo, ¿sabes qué? Sal de la cárcel y no me debes nada. No que la deuda no haya sido cosa buena que perdonar. Hubo un perjuicio que se le hizo al acreedor. Pero él se movía a compasión porque le rogaba diciéndole, en este caso el endeudado, perdóname. No me dejes en la cárcel, tengo familia, tengo hijos. Y el hombre como que algo le compungió en el alma y dijo, ya sabes que sal y no me debes nada. Y salido él de la cárcel, dice la escritura, que fue a otros que le debían a él menores cantidades, posiblemente minucias comparado con la deuda que él había tenido. Y los comenzó, dice la Biblia, a ahorcar. Y les dijo, págame o te mando de cabeza a la cárcel. Y así mismo a él le dijeron, ten misericordia, no tenemos para pagarte esos $20 que me has prestado. Cuando al hombre que lo habían sacado de la cárcel le habían perdonado $1.000.000. La Biblia dice que cuando el acreedor se enteró cómo había actuado este hombre, le volvió a poner el guante y lo echó en la cárcel y le dijo, no saldrás de allí hasta que no pagues hasta el último centavo que me debes. Mi querido hermano, Jesús, versículo número 8, se inclinó nuevamente a tierra hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Verso número 9. ¿Qué nos dice el Señor? Pero ellos, al oír esto, ¿qué cosa oyeron ellos? Que el que esté libre de pecado le arroje el primer piedrazo a esta muchacha. Al oír esto, acusados por su conciencia. Es decir, que ellos sabían que igual eran hombres, ¿qué cosa? Pecadores. Sabiendo, dice allí, siendo oídos o acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos, posiblemente los testigos,
Los que tenían que arrojar las primeras piedras eran los testigos. Y los testigos posiblemente fueron, dice la Biblia, los más viejos, sí, hasta los postreros, los más jóvenes, los que comenzaron a tirar las piedras al suelo. Y quedó, verso 9, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba, dice allí, en medio de todo esto. Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino tan solo a quién, a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Quiénes? ¿Dónde están los que te acusaban? Y él, sí, aquí, ¿ninguno te condenó? Y ella, ¿qué le respondió? Verso 11. Ella le dijo: ninguno. ¿Qué le dice? Ninguno, Señor. Esto es curioso. Esta mujer, al responderle a Jesús, le dice, en el griego sobre todo, que me encanta poder extraer estas palabritas, le dice: ninguno, Kyrios. Ninguno. Un término muy particular que utiliza la mujer que había sido acusada de adulterio. No digo que era falsa su acusación, era verdadera. Y Jesús lo sabía. Jesús no iba a tolerar un pecado de adulterio en medio del pueblo. Tenga cuidado con esto. ¿Sí? Tenga mucho cuidado con esto. El hecho de que aquí se diga de que nosotros no podemos hacer leña del árbol caído no significa que tú sigas embarrado con tu pecado. Amén. Ten cuidado de esto, porque un caso muy parecido a este, con otras tonalidades, ocurrió en la iglesia de Corintios. Y Pablo fue muy tajante al hacer notar de que de ese perverso se lo tenía que entregar en las manos del diablo. Se ha entregado en las manos de Satanás, dijo Pablo. Porque el agravante en él era escandaloso. Esta mujer era ignorante de Cristo. La iglesia es consciente de su Señor. Amén. Cuidado, Cuidado con esto. Esta mujer era ignorante de la salvación, pero los miembros de la iglesia en Corintios eran conocedores de la palabra. Cuidado con andar viviendo bien amansabado en fornicación. Tengan mucho cuidado. Si eres cristiano, ella es cristiana, él es cristiano, ¿qué diablos estás esperando para casarte? ¿No son cristianos los dos? La gente habla por eso. Y con tu forma de vivir, con tu estilo de vida, eres piedra de tropiezo para los que están allá afuera. Mira, ve, el creyente se va con la otra creyente, qué bien que tienen familia y no se han casado. De allí mi atuendo el día de hoy. Hoy se celebró un matrimonio aquí. ¿Por qué no te casas? ¿Por qué vives amansabado? ¿Qué estás esperando? No tienes plata. ¿Y cómo te vas si te vas a la playa? ¿Cuánto te gastas yéndote a la playa? ¿No te gastarás por lo menos en 3 días de feriado? Por lo menos si vas con familia, ¿no gastarás unos $100? ¿O más? ¿Cuánto gastas? Yéndote con todos tus hijos y los tuyos. Pero como barato, ¿cuánto tienes que tener en el bolsillo? Por lo mínimo 100. Mínimo 100. 65 vale el matrimonio de lo civil. Esto no se trata de dinero. Esto se trata de no poner en alto la palabra de tu Dios. ¿Sí me entiende? Esta mujer le responde a Jesús: ninguno, Kyrios. Kyrios, mi amado, significa amo, señor, dueño. En ese momento, esta mujer no dijo: te acepto como mi único y suficiente Salvador. No, no. Le dijo Kyrios, es decir, tú eres mi Señor. Ahora, con esto, eres mi Señor, eres mi dueño, eres mi amo. Ninguno mi amo.
ninguno, mi Señor. ¿Me entiende? Esta declaración, mi amado, tan sencilla, manifestó su sumisión delante de quien salió a defenderla. Ella le declara, ninguno, Kyrios. Aquí sencillamente ella, mi amado, hace la expresión común de aquellos que se rinden ante alguien. Y dice la escritura en el versículo número 11. Entonces Jesús, mi amado, ¿qué le dice? Jesús le responde y le dice, ni yo te condeno. No que no pudiera hacerlo, sino que en ese momento, luego de escuchar su postura, porque eso es lo que yo quisiera que usted realce en esta noche. Esta mujer, al responderle de esta forma, mi amado, con su expresión, con su forma de hacerlo, manifiesta que hay en ella un quebrantamiento. Dijo, ninguno me ha condenado. Y Jesús allí, cuando le escucha, le dice, ni yo te condeno. Y le dice, vete. Pero no la puede dejar así, como está. Le dice, pero, ¿qué le dice? ¿Por qué esta declaración? Mi amado, si ella lo volvía a hacer, ¿de qué hubiera servido todo esto que Jesús había hecho delante de tanta gente, delante de tanto riesgo? Hay un texto en la palabra, acompáñame por favor. Ven conmigo. Dice la palabra de nuestro Dios. En el libro de los Proverbios, en el capítulo número 28. Ella había hecho una parte de lo que Jesús esperaba, pero a ella le tocaba hacer la otra parte más importante dentro de su declaración. En el libro de los Proverbios, y con esto concluimos en esta preciosísima noche. En el libro de los Proverbios, en el capítulo número 28, dice el Señor lo siguiente en el verso número 13. ¿Lo tiene? El que encubre sus pecados no prosperará. Ojo con esto. El que encubrir es esconder, tapar, ocultar. Aquel que vive una vida de pecado oculto, la Biblia primeramente te dice, ¿sabes qué? Si vives así, no vas a poder prosperar. En todo lo que esto implica. No vas a poder prosperar. Si algo cobras, si algo de ingreso tienes, entra por el bolsillo derecho, se te va como agua por el bolsillo izquierdo. Amén. No vas a prosperar, no solamente en lo financiero, no vas a prosperar en lo emocional, no vas a prosperar en lo sentimental, no vas a prosperar, mi amado hermano, en tu crecimiento espiritual. Siempre vivirás en la mediocridad. El que encubre, el que tapa. Mi amado, caer en adulterio es caer en una vida secreta, de andar escondidas de aquí para allá, que nadie me vea, que nadie lo sepa. Ese es el peor, diríamos, pecado que agrava a la sociedad, porque es un pecado que se lo hace a sabiendas, pero se lo hace exponiendo al máximo a toda persona a un engaño constante. La mentira, el encubrimiento, la falsedad, la hipocresía son los adornos del adulterio. ¿De dónde vienes? De tal lado. ¿Y qué vienes haciendo? Tal cosa. O sea, todo es para tratar de tapar el gran y terrible pecado de la fornicación. ¿Me entiendes? ¿Y con quién estuviste? Con fulano. Si gustas, llámalo. Es terrible, mi amado hermano.
tratar de vivir una vida constante, ¿sí? De encubrir, de tapar, de ocultar algo que a la larga, que tú lo has hecho a escondidas, el Señor lo gritará por las azoteas. Y es allí donde el proverbio nos dice: si tú encubres tus pecados, no vas a prosperar, pero si los confiesas, dice la Biblia, mas el que los confiesa. Y aquí el Señor no iba a dejar pasar por alto su palabra. Y se aparta, alcanzará lo que Jesús quería darle a esta mujer. ¿Qué le quería dar? Misericordia. De hecho se la dio, y se la dio de manera anticipada. De allí que Jesús le dice: mira, mujer, yo no te voy a condenar. No que no sea condenable su acción. La ley ya la condenaba. Pero Jesús no estaba dispuesto a ser el juez. Pero sí estuvo dispuesto a ser la persona que le dijera en su cara que lo que estaba haciendo estaba mal. Le dijo: yo no te condeno. Y hay mucha gente en pecado que confunde cuando alguien le hace ver el error de su pecado. Claro, como alguien que está sometido a pecado, por lo general está a la defensiva. Si alguien le dice: oye, ñaño, yo creo que estás haciendo muy mal engañando a tu esposa. Y él dirá: ay, pero he hecho el santo, he hecho el juez conmigo. No se refiere a eso. Se refiere que con sus palabras te alerta para que reacciones. Amén. Te lo dice porque quiere tu bien. Quiere que salgas de ese error. Y dice la Escritura: sí, yo no te voy a condenar y quiero que sigas, vete. Esto es importante, mi amado, porque esta declaración del Señor de que ella se fuera no necesariamente es de que ya no te quiero volver a ver. No. Esta palabra declara vete en el sentido de que quiero que tu vida de aquí en adelante vaya por otro rumbo. Cuando el Señor posiblemente te diga ándate, no es que te está botando, sino que te dice ándate por otra senda de la que has venido caminando por tu vida. Vete, pero ojo, que este nuevo caminar no tenga este peso, este lastre en tu vida. No peques más, no me ofendas más. No vuelvas, sea lo que vengas haciendo por mucho tiempo, no vuelvas a mirar pornografía, no vuelvas a caer en adulterio, no vuelvas a mentir, no vuelvas a engañar, no vuelvas a cometer eso que te ha degradado tanto en la vida. No peques más. ¿Quieres que el Señor no te condene? Deja de pecar. Se oye sencillo, pero es poderoso. La fórmula de cómo Dios nos quiere cambiar la vida. Para ti posiblemente algo absurdo, pero porque es una atadura. Pero para el Señor, mi amado hermano, que quiere ayudarte, que quiere auxiliarte, con Él podrás dejar aquello que te tiene atado. Dirá el mentiroso: pero ya no quiero mentir, pero vuelvo a hacerlo. Ya no quiero seguir con esta persona que yo sé que no es mi esposa o que yo sé que no es mi esposo. Mi amado, y claro, para ti es imposible desatar un sentimiento, pero para Cristo, que todo lo puede, mi amado hermano, Él podrá desatar aquello que con tus fuerzas tú no lo puedes lograr. Claro que sí. Y dirás en esta noche: ¿cómo logro eso? Sencillo. Deja que Él primeramente sea tu Kyrios. Tienes que dejar que Él sea primero. Esa fue la primera declaración de esta mujer. Tienes que lograr que Él sea tu Kyrios, porque tu amo actual te tiene esclavizado. Tu amo actual puede ser el adulterio. Tu amo actual puede ser la fornicación. Aquel que es vencido por el pecado, esclavo es del pecado. El pecado se hace tu Kyrios, tu señor, tu dueño, tu amo. Y Él te obliga y te exige y te somete porque eres de su propiedad.
cambia de Quirios y, amado hermano, mi Quirio tiene poder sobre cualquier amo terrenal, sobre cualquier ligadura terrenal. Él vencerá a cualquier amo que me haya sometido. Entonces podrás caminar con libertad, no ofendiendo más a tu nuevo dueño, tu Salvador. Amén. Esto es palabra de Dios. Y dice el católico, te alabamos, Señor. Mi amado, no sé qué atadura tengas. Créeme, y no estoy aquí para condenarte. El mensaje de hoy ha sido para traerte a arrepentimiento. ¿Tienes un pecado grave en tu vida o que tú consideras serio en tu vida? No digo que ese caminar a Dios le agrada. Dios está en un total rechazo de ese pecado. Pero hoy el Señor te declara lo mismo que le declaró a esta muchacha, a esta mujer, hace más de 2000 años. Hoy el Señor te dice, como primer punto favorable hacia ti, que no lo merecemos, por cierto, es que el Señor no te ha dado esta palabra para restregártelo en la cara. El Señor te dice, yo soy el menos indicado para condenarte. De hecho, hoy el Señor te dice, yo morí en la cruz para salvarte de ese pecado. Amén. Por un lado. Por otro lado, vuelve a reconocer el señorío de Cristo. Vuelve a reconocer que el Quirios de tu vida puede derribar el actual dueño que te está sometiendo. ¿Qué te somete hoy por hoy a la vida? Estás viviendo en fornicación. Estás queriendo ser, se oye muy ligero esto. Estás teniendo relaciones sexuales y todavía no te has casado. Vamos siendo prácticos y llamando a las cosas como son. Estás conviviendo con esa muchacha y tú sabes que ella todavía no es tu mujer, hablando de que todavía no es tu esposa. Muchachas están teniendo relaciones sexuales con varones y todavía no se han casado. Estamos consumiendo drogas. Amén. Quiero ser directo en esta parte. No puedo tapar ni soliviantar tampoco el estilo terrible de vida que estamos llevando. Estás consumiendo drogas. Estás metido en algo turbio, en negocios chuecos, como decimos nosotros. Tu vida es una vida de farsa, una vida de hipocresía, que al salir de la iglesia vas corriendo a una computadora a ver pornografía. Te estás masturbando, muchacho. No sé qué hacen los niños aquí. ¿Para qué los trajo? Arriba deben de estar. ¿Me entiende? Ese es tu Quirios actual. El Señor no es que está conforme con esto. Y cuando te descubran, porque así pasará, te van a condenar, te van a señalar y te van a caer a piedra. ¿Tú sabes cuánta gente viene delante de este servidor a decirme, pastor, mi hijo, mi hija, fulano, sutana, hizo esto, lo otro, esto, aquello, esto? Mucha gente al decírmelo me piden que les dé la pauta para tirar las piedras. ¿Y qué hago, pastor? ¿La encierro? ¿Qué hago? ¿Lo boto de la casa? ¿Qué hago? ¿Lo corto? ¿Me divorcio? ¿Usted sabe cuánta gente me viene a pedir eso? A que yo le avale para tirar piedra. Eso se va a usted topar en el ministerio. Si usted es visceral,
o emocional, o solamente está dispuesto a inclinar en favoritismo su respuesta a fulana o a sutano, posiblemente dirá, coge esa piedra y yo mismo le ayudo a que le caiga encima a fulano. Le estoy hablando realidades, no le puedo citar ni nombres, ni apellidos, ni ejemplos, pero de lo real que está pasando. Y vaya que está pasando en estos tiempos. Que si usted se enteraría diría, el hermano, sí, el hermano. La hermana, sí, la hermana lo hizo. Pero querido hermano, ya no peques. Y no habrá quien te pueda señalar. Ya no veas pornografía. Ya deja de pecar, deja de convivir con tu enamorada. Mantente puro. Amén. Mantente casto. Si pecaste en eso, pídele perdón al Señor y dile, Señor, de aquí en adelante me declaro virgen hasta que me case. Amén. Si tienes a la otra, a la mocita, la tienes escondida. ¿Qué te puedo decir? El otro día me dijeron, pastor, el fulano de tal tiene viviendo tantos años con su mujer sin casarse. Tienen una hija de tantos años. Igual que bien, chévere. Inclusive yo estaba dándole consejería por un tiempo. Y hoy por hoy la mujer de él se entera de que el marido de toda la vida se casó. Pero no con ella, pues. Yo digo, ¿y ahí qué hacemos? ¿Le tiramos la piedra? ¿Ah? Usted dirá, ¿dónde está? Y hay unas rocas grandotas, hermano. Una sola. Y lo aplastamos. Las esposas heridas, las mujeres heridas por esto, no solo querrán tirar una piedra, una volquetada les querrán tirar. ¿O no? ¿Para qué te metes en ese tipo de problemas? No peques más. Pero no puedo, hermano. Cambia de Kyrios y lo podrás. Cambia de Kyrios. Mi Kyrios, no es el tuyo, mi Kyrios tiene el poder para librarme del pecado y de la muerte. Pídele perdón, ven a Él y dile, ayúdame, Kyrios. Yo sé que tú me puedes ayudar. Amén. Espero que el Espíritu Santo te haya hablado. Y si hoy quieres reconciliarte con tu Kyrios, el verdadero, qué mejor momento para hacerlo y dejar el pecado a un lado. Amén. Porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hoy puede haber misericordia para ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. Inclina tu rostro delante de Dios y hagamos esta oración pidiéndole a Él, al verdadero Kyrios, pidiéndole su amparo y su misericordia. Quisiera que usted en esta noche, así ya y como está,